hechos sueños realidad. En cada esquina de esta tierra. ¡Me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Los dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Hacer cualquier sueño, cualquier propósito realidad lleva un proceso. Tenemos que tener muy claro lo que queremos, luego investigar las vías para hacerlo realidad, buscar las alianzas, luego los recursos y entonces manos a la obra y comenzar a caminar. Es muy fácil decirlo en propósitos personales, pero en los laborales, encontrar a alguien que pueda manejar cada uno de esos elementos y acompañarnos a hacer esos propósitos realidad no es tan fácil. Pero yo encontré a Patricia Jiménez. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación, porque tú eres un con todo. O sea, este programa se llama Mujer a Tres Tiempos, ¿verdad? Sabíamos desde el inicio lo difícil que es ver tres facetas, tres tiempos, tres momentos relevantes en una mujer. Porque es que tenemos demasiadas cosas al mismo tiempo. Muchos cartones. No. Bailamos, cantamos y nos despatillamos al mismo tiempo sin perder el ritmo. Y respiramos bajo el agua. Entonces, lo que me llama la atención de Patricia es que por lo menos en el sector que se desempeña, pues ha logrado combinar toda esa formación y capacidades en un solo cargo, Patricia. O lo intentamos. Bueno, por la referencia se logran. Hay más logros que de esos desafíos que a veces uno tiene que renunciar y saber que hay otros caminos, ¿no? Cuéntame, ¿qué te lleva a ti, teniendo una formación tan diversa, inclinarte a servir en el sector agropecuario? El sector agropecuario, paradójicamente, siempre ha estado vinculado a mí de una manera u otra desde que estuve en el colegio. Cuando el presidente de ese momento tomó posesión en el 2020. Ahí escuché cuando el presidente en su discurso dio la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ese momento. Y cuando habló de hambre cero o de reducir el hambre en ese momento, fue algo así como que me cruzó en ese momento mientras veía el discurso en televisión y decía, yo tengo que trabajar en eso. Estaba en el colegio en ese momento. Y pasaron los años y se me dio la oportunidad de trabajar en el sector agropecuario. Específicamente en el Instituto Agrario Dominicano, que fue mi primera experiencia en el sector. Y luego de ahí fui entrando en otras instituciones del Estado, pero volví al Ministerio de Agricultura. Y mientras estuve en el Ministerio de Agricultura, por breves instantes estuve vinculada a una actividad que teníamos junto a la FAO en ese momento. Y en ese momento que vi cuál era la dimensión de lo que hacía la organización, dije, me encantaría trabajar para esa organización. Pero fue un pensamiento rápido, así como de repente. Y luego salí de agricultura en su momento. Tuve la oportunidad de trabajar en Naciones Unidas para la misión de Haití. Luego me fui a Holanda, al Tribunal de Crímenes de Guerra para la antigua Yugoslavia. Y de ahí me fui a Ginebra, también con Naciones Unidas. Al regresar a Haití,
y volver a República Dominicana. Sigo en Naciones Unidas, ya trabajando para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y luego se me presenta la oportunidad de entrar a la FAO. Para mí algo sumamente emocionante porque fue como que poco a poco se fueron dando todos los elementos para llegar a donde yo hace algunos años había deseado entrar. Y ahí estamos desde el 2019. O sea, fue la vida que te fue conduciendo a este lugar. Pero, ¿esas eran tus aspiraciones? ¿Alguna vez lo soñaste? ¿Cuál era tu plan inicial? Mi plan inicial era ingeniería tecnológica. Ok. Porque me encanta la tecnología. Nada que ver con agricultura. Pero sí se fueron dando situaciones donde la agricultura me apasionó. Por ejemplo, cuando estuve en Haití, mientras trabajaba para la misión de estabilización, hice un momento fuera. Tuve que salir por una situación personal y se me dio la oportunidad entonces de producir vegetales en Haití para exportación. Y ¿En un proyecto tuyo? Un proyecto personal, sí, junto con 2 socios más. Okay. Y fue... Es que eso es un gancho, Patricia. Sí. Eso es un gancho. Porque yo siempre me declaré como un ser totalmente urbano. Independientemente de que mis padres venían del campo, yo nací, me crié en la ciudad y nunca me vi, o sea, como sembrando nada. Eso me ensuciaba la mano y las uñas, ¿verdad? O sea, eso no. Y ahora que tengo un paticito pequeño, he podido experimentar la emoción, la pasión que despierta, el contacto con la tierra, el sembrar. Ver esa semilla germinar, crecer, dar esos frutos, eso es emocionante. Eso es impresionante. O sea, la alegría que te produce cuando tú ves que esa matica que te espera todos los días para que te le des agua, que en la semana pues quiere que le den comida, que le den sus nutrientes fuera del agua y del sol, cómo le gusta a un lado, cómo no le gusta, y al final te da las gracias floreciendo. Eso iba a decir, y te da todo lo que tú le aportas. Le aportas nutrientes, le aportas cuido y te da esos frutos así espectaculares que cosechar es una experiencia, de verdad, lo hablo. Sí. Creo que se desarrolla una pasión. A veces tú dices, pudiera estar en otro lugar donde económicamente quizás puedo producir más, puedo tener otras comodidades, no tengo que sudar. Sobre todo el sol. No tengo que sudar. Maravilloso nuestro. El sol, no tengo que ensuciarme. Sin embargo, es como si la tierra te llamara, ¿no? Y no solo la tierra, es que es todo un ecosistema, es la vida de campo. La gente es mucho más cercana, más cálida. El involucramiento de toda la familia generalmente en la vida de producción, de siembra, es algo muy bonito y enseña mucho. La apertura que tienen generalmente las personas que trabajan en el campo, cuando tú los visitas, te abren la puerta de su casa, te brindan un plato de comida cuando generalmente puede que sea muy escasa. Igual lo comparten, igual se multiplica. Yo creo que el campo nos da una de las mayores enseñanzas a niveles de persona, de crecimiento, de vinculación entre unos y otros, que vale la pena experimentarlo. O vale el esfuerzo, diría yo. Sí, vale la pena, vale la alegría, vale la satisfacción. Sí, hay veces, no sé si tú eres joven, o sea que tu tiempo ha sido no tan largo todavía, pero hay momentos en que tú dices, bueno, es que pudiera estar en otro lugar, pero es como si esto te abrazara y te hiciera entender que sin esta área, sin este sector, no existiríamos.
no existiría nada vivo. Porque solamente pensamos en la especie humana, pero también de cómo cuidemos la tierra, pues dependen los otros animales, las otras especies animales. Depende todo. Depende todo. Depende de nuestro oxígeno, el agua, todo. Sin embargo, es un tiempo que has tenido poniendo al servicio del sector agrícola y en este momento a través de un organismo internacional, pero también no es solamente la producción, sino veo que te involucras en el desarrollo de proyectos, ¿no? Háblame, ¿qué enseñanza te ha traído esto? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Pero ¿dónde han estado las más grandes satisfacciones? Para mí, cada hito de cada proyecto que logramos desde la oficina es una satisfacción personal inmensa. Nosotros tengo la dicha de trabajar en una oficina que es sumamente integral, o sea, cada persona de la oficina está de una manera u otra sumamente conectada a la otra. Trabajamos muy en equipo y construir proyectos para nosotros ha sido desde encerrarnos en un salón de conferencias 3 días por varias semanas y sacar un producto que para nosotros es prácticamente nuestro bebé, hasta llevarlo a cabo, implementarlo y ser capaces, por ejemplo, de contar que gracias a un proyecto en alianza con el gobierno ya hay 9 millones de libras de azúcar que los niños no consumen, porque fueron sacadas del programa de alimentación escolar a través de los néctares, que ahora se sustituyen por frutas. Okay. Solamente para nosotros ver ese titular en el periódico de que ya hay 9 millones de libras menos de azúcar que son consumidas por los niños a través del programa de alimentación escolar, para nosotros es una satisfacción que celebramos en la oficina como que fue un gol de la mundial. Sí. Entonces, cada proyecto que nosotros vamos desarrollando implica que hubo una necesidad en el país que nosotros debimos abordar de una u otra forma. Entonces, cada día que uno pasa por la oficina, desarrolla, gesta y desarrolla e implementa, es una satisfacción de verdad espectacular. Mira, ese proyecto es sumamente interesante y los otros días hablaba con una persona muy cercana, médico, que supervisa este mismo proyecto, o sea, incluso en escuelas donde de niños con capacidades diferentes, uh-huh, y vinculamos la niñez al azúcar. Uh-huh. ¿Ves? O sea, un premio es un dulce. Entonces, ¿cómo ha sido? ¿Cómo fue ese proceso de crear conciencia de que lo que teníamos como un hecho válido sencillamente era dañino? Y lograr el poder hacer satisfactoriamente esa transición. Más que el crédito de nosotros, yo creo que hay que dárselo a los mismos niños y a los profesores que día a día en el terreno fueron capaces de poder llevar esa transición, porque al final la escuela es el eje de una comunidad y lo que sea que los niños estén aprendiendo en el día a día es lo que van a ir a replicar a sus casas y lo que se va a convertir como un ente multiplicador de cualquier cosa que aprendan, sea buena o sea mala. Y si bien nosotros proponemos algunas medidas que pueden ser en beneficio del niño o de la niña, quien lo implementa es el que está día a día en ese territorio, en esa escuela. Los profesores, los padres, los directores de centro. Entonces, nosotros dentro del proyecto fuimos desarrollando un componente que era precisamente como de crear esa red de apoyo que fuese llevando a cabo o que fuese más bien acompañando a los niños en todas esas transformaciones que fuimos implementando. Y ellos se han adaptado rápidamente porque los niños tienen esa capacidad de adaptarse a cambios rápidamente que no la tenemos nosotros ya, pero que se le hace más fácil.
Y de verdad que, como todos los proyectos, puede tener sus desafíos, pero es uno de los proyectos más lindos que llevamos en la oficina. Bueno, alguien muy famoso que ahora no recuerdo, tiene una teoría de que si queremos transformar realmente el mundo, comenzamos con los de 10 años para abajo. Porque ya después de ahí es más difícil. Enderezar el tronco. Es mucho más difícil. O sea, que hay que comenzar por la raíz. Sin embargo, dices algo que es muy importante. Hay que crear conciencia en quienes van a llevar la información y hacen la supervisión. Y crean el estímulo. Porque y ver cómo se hace es incluyendo a los padres, porque muchas veces en las escuelas te enseñan una cosa, pero para que sea sostenible en el tiempo y que cree la real conciencia, debe haber un apoyo de ambas partes. O sea, la educación y la crianza tienen que ir de la mano. Nosotros vimos en otro proyecto de alimentación escolar que se lleva a cabo en la región, que se crearon estas unidades de guardianes del agua. Y era precisamente que los niños aprendieran a cuidar el recurso de agua. Y se ha multiplicado de una manera tal que los niños se apropiaron del tema y son los que llevan su proyecto de cuidar el recurso como si fuese una mascota que tienen. O sea, con el mismo amor, con la misma pasión con la que cuidarían algo propio, personal, más tangible. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que los niños son nuestro lienzo en blanco para pintar lo que sea que nosotros entendamos que podemos llevar hacia el futuro como país y como región. En estos proyectos que has participado en su elaboración, y veo que en el proceso completo, porque como decía al inicio, no solo es identificar el deseo, la necesidad, es indagar por dónde, cómo, cómo, cuándo, dónde. ¿Cómo, cuándo y dónde? Y por qué. ¿Y hasta cuándo? Y cuándo, y con qué. Es vital, o sea, para que se dé el proceso completo. ¿Cuáles han sido los momentos de mayores dificultades? Ahí puedo citar a nuestro querido representante cuando, en uno de sus momentos de adaptación a nuestra cultura dominicana. Y es que nosotros los dominicanos decimos sí a todo. Y lo que no sabemos lo inventamos. Y de ahí para allá, o sea, los pasos que siguen ahí comienza el desafío. Porque afortunadamente para nuestro país, nosotros hemos encontrado mucha voluntad política en cuanto a las cosas que se tienen que hacer y las cosas en las que nosotros como organización podemos colaborar. Sin embargo, cuando llegue el momento de ejecutar los pasos que se requieren para lograr esas transformaciones, ahí generalmente podemos encontrar algunas escollos, dificultades, desafíos. Todas esas palabras lindas que le ponemos, pero sí, eso. Entonces, vaya, a mí también me gusta el proceso de obtener las cosas. Sabemos que mientras más nos cuesta, más satisfacción tenemos al final. Entonces, nosotros, de mi parte, para mí es parte del trabajo que se logre traducir esa voluntad política en los proyectos que realmente necesitamos. Yo conversaba con alguien esta tarde más temprano, y funcionario, por cierto, y me decía, yo solo quiero aportar a este país, desde el espacio que sea, sector público, sector privado. Y yo creo que eso define en esencia mi motivación. Y creo, y me atrevo a hablar en nombre de mi oficina, de todos los colegas que estamos ahí, resumen la motivación de los que estamos. Me he encontrado a nivel personal con un trabajo muy noble, que atiende no solo a alimentación, agricultura, cambio climático, pero que se preocupa inmensamente por el bienestar
de toda la población. Y eso le quita peso a esos desafíos, a esas trabas que podamos encontrar. Me parece que es parte del proceso y que es algo que podemos ir llevando sobre la marcha. Es parte de la construcción. Sí. Definitivamente la vida tiene sentido. Y hay una canción que me gusta muchísimo, que la vida no vale nada, sino es para compartir. Entonces, crear esa conciencia de la responsabilidad que tenemos de dejar un legado, de dejar algo. Como tú dices, no hay satisfacción más grande, sobre todo en este caso, con los niños, que los niños, el presente de los niños es el futuro de todos nosotros. Entonces, si logro colaborar con eso, no hay nada material que supere el nivel de satisfacción que da. Hay una parte en el desarrollo de proyectos de cualquier área que es vital. O sea, los seres humanos somos seres gregarios y fuimos diseñados para poder complementarnos uno con otro. No porque me haga falta, porque estamos todos dotados de muchas cosas. Sin embargo, hay unos aspectos que se le dan a otros mejor que a mí o que a ti. Y el poder hacerlo juntos, pues dice que quien va solo llega más rápido, pero cuando vas acompañado, llega mejor. Llega más lejos. Entonces, ¿qué te digo? O sea, consigues más cosas. ¿Cómo ha sido? Hablas de tu oficina. Qué bueno es poder trabajar en un buen ambiente. El ambiente laboral sano, yo entiendo que repercute positivamente en todo lo que puedes crear, en todo el desempeño. Pero ustedes, a través de tu trabajo, es importante las alianzas hacia afuera. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, alianza es una palabra tan común, o tal vez porque la escucho con mucha frecuencia, pero para mí las alianzas, vincular, no es teoría, es casi magia. Y va a sonar como muy así cliché, pero es que se crean una serie de combinaciones que terminan en resultados realmente tangibles. Por ejemplo, combinar agricultura con economía nos habla de mecanismos de financiamiento verde, si logramos construir esa dinámica. Combinar tecnología con agricultura, entonces estamos hablando de agricultura de precisión, estamos hablando de innovación en la agricultura. Entonces, alianzas para mí, y de hecho es un gran reto porque fue una posición que me asignaron a la llegada del nuevo representante que viene como director de alianzas en su etapa previa. Entonces me toca el reto de caminar de su lado, de aprender de él, pero también de crear resultados que realmente puedan ser tangibles. Y afortunadamente en este país se han abierto muchas puertas que nos han permitido concretizar alianzas que sean realmente mostrables. Yo diría que las alianzas es algo que se me da desde muy jovencita, por aquello de querer mezclar hasta los grupos de amistades, que mis amistades nunca han estado de acuerdo, pero siempre se me da. Pero ya en el área profesional es algo que el ejercicio me da muchos resultados, y el ejercicio es diario, es constante. Estar en una oficina en la que se manejan más de 15, 20 proyectos diariamente
y a la que diariamente llegan otras oportunidades, solicitudes, requerimientos, temas que surgen en la realidad nacional y que entonces hay que enfrentar, nos da la oportunidad inmediatamente de vincular, conectar qué está pasando, cuál es el problema que hay que abordar, cuáles son las capacidades que tenemos, cuál es esa voluntad política que podría involucrarse para lograr resolver esa problemática o aprovechar aquella oportunidad, y cómo nosotros podemos apoyar ese empuje, apoyar y ser el empuje para lograr que esas dinámicas se lleven a cabo. Alianza para mí es un sueño hecho realidad. Patricia, en este momento te voy a pedir permiso para que hagamos una breve pausa, pero continuemos porque todavía hay algunos puntos que debemos tocar. Claro que sí. No se vayan, que regresamos seguido. Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo. Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por continuar con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Patricia Jiménez y Ángela Torres, aquí hablando de este sector apasionante y sobre todo de un tema tan vital como son las alianzas. Las alianzas son sumamente importantes. Quizás yo que vengo de una familia larga con 8 hermanos. Venimos. ¿Tú también? Sí. Ok. Tuvimos que aprender a llevarnos bien. A gestionar esas relaciones. A gestionar esas relaciones. Y saber que caminar solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Es así. ¿Está bien dicho así? Sí. ¿Te ha pasado en lo personal? En lo personal, en lo laboral. Ok. Es una realidad. Sector agrícola, las alianzas, como quizás en otro sector, pueden ser diversas. Cuando hablamos de este sector, incluimos pues los productores, los agroempresarios, los técnicos profesionales, el consumidor, ¿verdad? Nuestra misma relación con la tierra, con el clima, con el agua, es que lo incluye absolutamente todo. Nuestra tierra, y puede parecer repetitivo cuando digo que somos bendecidos por una tierra sumamente fértil, que se da de todo. Es impresionante, pero también necesitamos recursos económicos. Sé que esa también es una de tus fortalezas. Poder obtener los recursos para desarrollar los proyectos, pero desarrollar e invertir en proyectos que no solamente sean autosustentables, sino que sean lo suficientemente productivos para algo que mencionaste al inicio, de que anima a uno muchísimo cuando piensa en soberanía, en seguridad alimentaria y en ese propósito de grande, un propósito muy inmenso, que es eliminar el hambre. ¿Ves? Entonces, no es solamente poder satisfacer las necesidades que tenemos los dominicanos para alimentarnos, que es vida, sino para poder exportar
y poder, fruto de esa exportación, contribuir al desarrollo económico. Háblame de cómo ha sido ese proceso de captación de recursos para el desarrollo de estos proyectos. Mira, Ángela, me parece uno de los temas más importantes de esta conversación, porque las buenas intenciones solas no cambian realidades. Las alianzas pueden ser los puentes que conecten una intención, una necesidad, como había mencionado anteriormente, con una acción, pero esas acciones tienen su costo. Y si bien yo laboro para una organización que es más que todo una organización de conocimientos, se requieren recursos para aplicar esos conocimientos. Entonces, generalmente, y puede ser también un desconocimiento propio nuestro, de entender que los organismos internacionales tienden a extender la mano, generalmente con ya la plata en la mano, para arrancar inmediatamente a ejecutar un proyecto, pero es más bien generar ese compromiso del país a través de esa financiación. Nosotros desde la oficina hemos trabajado en movilizar recursos tanto internos de gobierno como de otras organizaciones internacionales donantes que también se han preocupado por las problemáticas nacionales y han querido se han mostrado en disposición de invertir en este país. Afortunadamente, a pesar de que somos un país que ya es renta media o renta media alta, dependiendo cómo esté la clasificación en el día de hoy, y que eso para algunos países de características similares ha significado una reducción en la inversión internacional de donantes, nosotros todavía nos colocamos en el mapa del interés de estos mismos donantes, porque todavía tenemos muchos desafíos por superar. Nuestra posición geográfica también enfrenta muchos retos frente al cambio climático y sus efectos, entonces eso nos ayuda también a atender proyectos que puedan ser financiados por otras entidades que estén vinculadas a estos temas. Yo creo que el sector privado es un gran aliado de la FAO, pero se requiere ya como de tomar pasos, acciones que permitan ese involucramiento también financiero que pueda ayudar a movilizar estos proyectos ya como parte de no solo de su responsabilidad social, sino como el interés propio de vivir en un país que tenga el desarrollo que requiere. Claro. Como tú decías, en las áreas que uno ve agricultura y alimentación como un sector, pero es la vida misma. Claro. Involucra todos los aspectos que uno no ve ni siente en el día a día, pero que son los que nos permiten movernos. Entonces, tenemos una oportunidad enorme de tomar acciones que realmente nos lleven a un desarrollo integral. Podemos desarrollarnos a nivel económico, podemos desarrollarnos a varios niveles que bueno, vamos avanzados en algunos ya bastante bien, pero es hora de invertir en el campo. Sí. Y de esos inversionistas, poder crear confianza, la seguridad de que lo que nos facilitan se invierta en lo que realmente necesitamos y va a producir. Porque yo sé que hay muchos organismos que estarían en disposición si saben que esos recursos van a ser correctamente manejados y que van a producir lo que se plantea. Quizás lo primero es hacer un buen proyecto, pero hay que crear y consolidar la confianza que hay. No solamente en aceptando esa
cooperación técnica que muchas veces viene, sino también esa cooperación financiera, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Yo creo que vamos bien. Yo creo que en eso vamos bien. Y bueno, estamos de acuerdo. O sea, el sector agropecuario, que a veces lo tenemos como si fuera la cenicienta de la casa. Y lo digo yo, que pasé muchos años en el sector financiero. Nos sentíamos muy empoderados y muy poderosos, porque éramos que manejamos el dinero. Entonces, tengo una amiga que dice que el dinero es una guagua, que nos lleva como a una cuadra de la felicidad, pero el resto lo tenemos que hacer. Claro. Una cuadra cortita, sí, bueno. Sí, una cuadra, pero no nos lleva hasta allá. O sea que tenemos que trabajar, tenemos que existir, tenemos que producir con honestidad. El camino hacia el desarrollo personal y profesional no solamente lo adquirimos en la escuela, no solo en la realización de los proyectos. Vemos que en la agricultura o cualquier otra área se hace vital la experiencia, el punto de vista quizás diferente, pero con la sabiduría que dan los años o las vivencias. Y ahí vienen los mentores. Esas personas que a veces quizás son más jóvenes que nosotras, o algunos porque han vivido mucho, pero que han vivido experiencias que al compartirla y apoyarnos en el caminar nos ha hecho más fuertes. ¿Te ha pasado? Totalmente, toda la vida. Yo tengo el hobby personal de escudriñar seres humanos. Sí, lo estoy haciendo contigo ahora mismo. No, mentira. Me encanta. Mi madre dice que si no me hubiese dedicado a lo que estoy haciendo ahora, yo fuese psicóloga. Me encanta conocer al ser humano, analizar su comportamiento, aprender. Creo que una de las mayores, no sé si virtudes, pero sí cosas que a mí me dan mucha paz, es tratar de encontrarle como lo excelso o lo bueno a la otra persona, que a veces me juega en contra, pero realmente he encontrado una cantidad inmensa de gente en mi caminar de vida que me han enseñado muchísimo. Y yo podría citar muchísima gente, desde el actual representante de FAO, por ejemplo, que como mencioné venía de la dirección de alianzas y por lo menos en el área laboral me ha enseñado un montón de cosas, hasta líderes locales, internacionales. Pero también he aprendido cosas que me han marcado mucho, hasta de un campesino. Sí. De una señora que estaba en un momento cosechando, y que me han dicho frases que me parecen legendarias. O sea, decirme, por ejemplo, que el problema no es que la tierra produzca, es nosotros aprender a cuidar la tierra de la misma manera que ella nos cuida a nosotros. Wow. Porque nos da lo que comemos. Y que esa capacidad de análisis y de interpretar qué estás dando, qué te da lo que día a día tú trabajas, para mí es algo que me llevo y de reflexión y me parece que es lo que nos ayuda a motorizar día a día las acciones. Pero de verdad que yo debo y me siento muy agradecida de Dios de haber contado con personas maravillosas en mi día a día,
que me han enseñado un montón de cosas y que me han hecho la persona que soy al día de hoy. Crea un nivel altísimo de compromiso con esas personas que han acompañado a una. No sé si te pasa que hay un momento en que, en mi experiencia personal te puedo decir que digo, no puedo hacerlo diferente de como me enseñó tal o cual persona. O sea, como no me puedo dar el lujo de hacerlo mal cuando tuve un profesor tan bueno. Incluso, por ejemplo, yo que fui terrible, lo confieso, fui terrible en conducta en el colegio. A pesar de haberme graduado con honores malcriado, a era. nivel de calificaciones. Pero malcriada. O puedo serlo todavía. No, mentira. Y mi profesor de matemáticas en bachillerato, en un momento como que ya me dijo, Patricia, aconséjate tú misma. Y yo, profesor, ya se desesperó. Pero sí, son frases, consejos, motivaciones que a uno se le van quedando y que en momentos de cualquier incertidumbre te llegan. Sí. Y son, como te dije, yo no podría nombrar uno en específico porque de verdad me siento tan agradecida de tantas personas que han estado a mi lado, familia, amigos, colegas, profesionales, que de verdad me siento muy agradecida. Tener el oído y la mente y el corazón abierto, porque de quien menos piensa puede obtener un gran aprendizaje. Como decías, o sea, es una frase, es una palabra, es una sola acción. En un instante. Que puede traerte un aprendizaje nuevo. Eso es, sí. A esos, aunque muchas veces no querramos mencionar sus nombres, fueron personas que marcaron el caminar. Y qué bueno. Y qué bueno. Así como los compañeros, los amigos, la familia. Esas personas que estuvieron durante tanto tiempo siendo parte de esa formación no tradicional es la que nos llena de sabiduría, definitivamente, y de gratitud. Qué bueno que tuve a esa persona que me dijo eso que no me gustó en ese momento. Sin embargo, cuánto me ha servido. De verdad, en el día a día uno debería, y me incluyo, ejercitar la labor constante de llevarse un aprendizaje de cada momento. Claro. Cada interacción, cada persona que pasa por la vida de uno, para bien o para lo que uno entiende que fue mal, te deja una lección de vida si uno aprende a interpretarlas y a leerlas, claro, pero creo que es un ejercicio que vale el esfuerzo. Sí, lo vale, a cabo. Definitivamente. Hablemos de planes, de propósitos, de sueños por cumplir. Tengo muchos y me emociona el futuro. Tengo mi día a día en el trabajo me ha mostrado que hay mucho por hacer. Aquí hay mucho espacio para crecer. Yo disfruto de manera personal que los hijos de mis amigas o de mis amigos en general nos miran a esta generación que les antecede con atención. Me llamó una amiga hace un tiempo y me dijo, mira, voy de camino a dejar a mi hija al colegio y me dice, le pregunté qué quería hacer cuando sea grande y me dijo que quiere ser como tú. Ay, Dios mío. Y yo, qué compromiso, Dios mío. Que ella quiere viajar por el mundo, que quiere trabajar para organismos internacionales, que quiere dejar una huella. Entonces, eso de verdad que me emocionó mucho en ese momento, me emociona ahora que cuando lo recuerdo. Me deja un compromiso enorme, pero también me pone metas nuevas. Yo quisiera trabajar o continuar trabajando por un bienestar colectivo. Me encanta lo que hago. Considero que es un regalo de Papá Dios para mí. Y desde donde quiera que esté, en cualquier instancia,
me encantaría, como te digo, continuar contribuyendo. Tengo muchos planes que, por cierto, están vinculados al área financiera, que ya dijiste que vienes de ahí. Sí. Pero sí, la agricultura no me suelta. Entonces, de alguna u otra forma, estaremos apoyando desde cualquiera de esas áreas. Cualquier lugar donde estemos. Cuando yo digo que este planeta está mal nombrado, no debiera ser tierra. Tú me vas a decir, agua, porque hay más agua que tierra. No, para mí este es el planeta escuela. Vinimos a aprender, vinimos a enseñar. Y cuando el aprendizaje, nos vamos de un lugar a otro, cuando el aprendizaje ahí termina. Entonces, hay una frase bíblica, creo que era José, que él decía, Jesús, él agarrado el manto, decía, él no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Uh-huh. Entonces la bendición es el aprendizaje. En los lugares más difíciles que uno tiene, debe aprender a amarlos. Porque una vez acojas el aprendizaje y puedas verlo con amor, se abren las puertas hacia otro lugar. Y cuando ya hemos cumplido la misión, entonces nos vamos. Lo he visto. Ya sé. Uh-huh. Entonces, eso es lo que pasa. O sea, ven acá, Dios, y ahora esto, ¿verdad que sí? No está bueno ya de aprender cosas, no, todavía te faltan 2 o 3 semanitas más. Te falta. Entonces, en ese momento, o tú misma puedes abrir las puertas, o ellas se van a abrir solas hacia un nuevo camino. Lo importante es poder descubrir la misión y cumplirla. Porque para poder irnos en paz y haber dejado pues el legado que debemos por el paso de la tierra. Yo creo que es importante escuchar los mensajes. Si nos vamos al inicio de esta conversación que hemos tenido, que me ha encantado, ese momento a mis 15, 16 años, cuando escuchaba ese discurso de toma de posesión, y que en ese momento se llamaban Objetivos de Desarrollo del Milenio, realmente. Uh-huh. Que sembraron esa semillita en mí de querer trabajar por algo más macro, y que luego volvió a germinar cuando ya yo estuve en el sector y que luego me trajo a donde estoy ahora. Creo que es un poquito, y ese es el mensaje que yo quisiera que la gente que nos ve se lleve. Aprender a escuchar esos mensajitos, asumirlos y salir adelante. Sí, hay que vivir con los ojos y los oídos abiertos, porque la vida va trayéndonos los mensajes. Nosotros no hacemos la loca, ¿ves? Sí. Entonces, comienza uno a hacerle fuerza, y lo que hace es volverlo más difícil. O sea, hay que fluir. Uh-huh. Como lo hace el agua, como lo hace el viento, como lo hace la naturaleza. Mi hijo desde pequeño me decía, si alguna vez tiene una duda, refiérete a la naturaleza, ella es perfecta. Manuel el Sabio. Sí. Ella es perfecta y en ella vas a encontrar las respuestas. Entonces, nosotras, como hemos dicho reiteradamente en este encuentro, hemos tenido esta bendición de llevarnos a un lugar donde de una forma u otra tenemos una interacción muy cercana con la naturaleza, para poder aprender de ella y aportarle a ella. Patricia, yo te agradezco muchísimo haberte convencido, me dio trabajo. No, pero no por el espacio, sino por el tiempo. Me dio trabajo. Pero yo feliz. Así que estas puertas están abiertas. Me encantó compartir contigo porque cumple el propósito del programa, como te decía, y de este espacio para mí. El poder compartir experiencias de una manera real y serena. Así que muchas gracias. Estas puertas están abiertas. Gracias para
cuando quiera venir, y ojalá que quiera venir muchas veces, porque si no yo te voy a volver a convencer. Cuando quiera. A ustedes gracias por acompañarnos y será hasta el próximo Mujer a Tres Tiempos. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Dominicanos siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En allá. Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos.